Bueno, visto la oferta y la demanda de los mercados y las proyecciones que habíamos realizado, pudimos determinar que la intención era incorporarse al mercado de manera gradual, ingresando con un 3% de la participación total de la producción de bioetanol y llegar hasta un 10% al finalizar la vida útil del proyecto. Calculando estos porcentajes en metros cúbicos de bioetanol producido, se pueden ver en la y en el gráfico obviamente, donde comenzamos con una producción anual de 14.318 metros cúbicos de bioetanol anuales y finalizamos con una producción de 47.725 metros cúbicos. La capacidad instalada, sin embargo, de la fábrica, por un tema de compra de equipos y maquinaria, no puede ser 47.700, sino que se dimensionó toda la fábrica y la compra de equipos para producir 50.000 metros cúbicos de etanol anual, con un pequeño margen de seguridad. Bueno, y aquí en este gráfico podemos ver los ingresos por venta generados de los precios de venta de bioetanol obtenidos de las disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación por el marco regulatorio, multiplicado por las cantidades producidas año a año, y bueno, en rojo se pueden ver los costos de producción de la obtención de bioetanol. Como se puede ver, se obtiene un margen de ganancia y utilidad, que después obviamente es disminuido por impuestos a la ganancia, etcétera, pero se puede obtener un a primeras. Ahí está. Bueno, con respecto a la ubicación y emplazamiento, es muy importante mencionar que el proyecto es materia prima dependiente. Esto quiere decir que la materia prima es fundamental en este proyecto, por lo tanto, ubicarlo cerca de los productores de caña de azúcar resulta muy importante. Los principales productores de caña de azúcar en Argentina se encuentran en el noroeste. Las provincias con mayor producción son Tucumán, Jujuy y Salta. En el caso de Jujuy y Salta, los productores de bioetanol son dueños también de las cosechas de caña de azúcar. Y como mencionamos previamente, nuestra empresa va a adquirir la materia prima, no va a ser producida por nosotros. Por lo tanto, ubicarse en estas provincias no nos serviría. Entonces, la empresa va a estar ubicada en Tucumán. En Tucumán existe lo que se denomina Unión de Cañeros Independientes, que son productores de caña de azúcar que venden la materia prima. Cabe destacar también que este sector está muy avanzado. Bueno, luego, realizando el método de los círculos, definimos que un lugar para, para emplazar la empresa es el parque industrial canámico. Estar en un parque industrial nos trae grandes ventajas, como una buena infraestructura, insumos industriales, energéticos. Además, tiene fácil acceso por la ruta 301, no solo para trabajadores, sino también para camiones. Y bueno, también está muy cerca a San Miguel de Tucumán, que es la provincia, que es la capital de la provincia, por lo tanto, están muy cerca también los recursos humanos, las personas que trabajarían en nuestra empresa. Bueno, ahora llegó la hora de hablar de la mano de obra. Tenemos principalmente que casi el 2/3 del total corresponde a mano de obra indirecta. Principalmente se destacan el área de logística y el área comercial, pero tenemos también 33 millones, un poco más de 33 millones correspondientes a la mano de obra directa, en donde se concentran los sectores de molienda, destilación y fermentación. Si querés pasar, Santi. Bueno, vamos a tener una inversión total, como podemos ver, de poco más de 12 millones de dólares. Y la mayor parte de este monto corresponde al activo fijo, como observamos el 87%, que viene a ser lo que la empresa utiliza para los fines y que no comercializa. Están plenamente usados en la producción. En nuestro caso, el mayor porcentaje de activo fijo corresponde a los equipamientos, seguido por la estructura y obras civiles y finalmente el terreno. Contamos también con un 12,1% de capital de trabajo.
esta relación, este monto se obtuvo de la relación entre activo corriente y pasivo corriente y representa los fondos con los que vamos a contar para poder operar en un periodo luego de haber cubrido todas las deudas a corto plazo. Finalmente, y en un porcentaje casi insignificante, contamos con el capital de preproducción, que corresponde a un 0,9% solamente, donde incluimos los costos de estudio preparatorios, gastos preliminares, reclutamiento y capacitación. Bueno, esta inversión, luego de haber analizado las posibilidades que teníamos para acceder a créditos a largo plazo de bancos comerciales, concluimos en que los mismos no nos resultaban convenientes, principalmente porque el monto al que se accedía era mayormente en pesos y además se exigía que la compra de la maquinaria sea aquí en Argentina, o sea, maquinaria nacional. Y la maquinaria que nosotros necesitamos y que además los equipamientos de la mayor incidencia en la inversión se importaban todos, entonces no nos resultaba conveniente. Además, el monto en dólares al que se accedía era un porcentaje muy pequeño y decidimos que no resultaba rentable endeudarnos por tal monto. Por estos motivos es que decidimos que el financiamiento esté formado por el 60% de los promotores y el 40% restante por los colaboradores, para así cubrir la inversión total, que como dije anteriormente, es poco más de 12 millones de dólares. Bueno, en cuanto a los indicadores, podemos ver el valor actualizado neto. Sabemos que el BAN nos sirve para saber si la inversión va a ser efectiva. Entonces, actualizando los cobros y los pagos, vamos a poder estimar cuánto se va a ganar con el proyecto. Ahí tenemos reflejado en la filmina el valor total de los 10 años del proyecto, que va a ser ese total que está ahí de 15.574.679. En cuanto a la tasa interna de retorno, nos dio un 21%, que nos permite ver el porcentaje de ganancia que vamos a tener. Esto quiere decir que el proyecto va a ser, rentable, ya que nos va a devolver el capital invertido más las ganancias. Cualquier proyecto que el inversionista, cualquier porcentaje que el inversionista pida por debajo del 21%, le va a generar buenos resultados. Después tenemos el periodo de recupero del capital, que es el periodo durante el cual el proyecto va a acumular los suficientes ingresos para igualar la inversión. En este caso, esta situación se da en el año 4. En realidad, estaba entre el año 3 y el año 4. Nosotros lo simplificamos como el año 4. Lo calculamos comparando la inversión total realizada con las utilidades netas de cada año. Y cuando las utilidades acumuladas netas superaban el monto invertido, podíamos concluir que se recupera el capital que se invirtió al principio. Y por último tenemos el BEA, que es un método que sirve para medir el verdadero valor que genera la empresa, es decir, que mide la eficiencia en el uso del capital. Acá también tenemos el BEA total de los 10 años del proyecto, que es ese valor que tenemos reflejado ahí de 47 millones aproximadamente. ¿Me pasas al siguiente? Cuando el BEA es mayor a 0, podemos decir que se construye capital, o sea que ganás más de lo que invertís. Entonces, exceptuando el primer año, como se puede ver ahí, que es cuando nosotros realizamos la inversión, se puede observar que los valores del BEA en los años siguientes son positivos. Esto me va a indicar que nuestro proyecto va a generar beneficios. Con el objetivo de mostrar otros indicadores del proyecto, podemos ver que el índice de rentabilidad sobre el activo llega al 45% aproximadamente, mientras más alto obviamente mejor. El índice de rentabilidad sobre el patrimonio, todo esto para el año 4, que es el año de recuperación de capital. El índice de rentabilidad sobre el patrimonio se hace con 40% y el índice de margen sobre ventas para ese cuarto año alcanza casi el 27%. Sin embargo, todos los años es bastante parecido, en un promedio de poco más de 26% para el total de la vida útil del proyecto. En cuanto al análisis de liquidez, tenemos lo que es la liquidez corriente, que vendría a calcularse como activo corriente sobre pasivo corriente.
es la capacidad de pagar las deudas a corto plazo. En nuestro caso, esas deudas serían a proveedores por la compra de insumo o materia prima. Como el promedio de todos los años nos dio un valor que estaba entre 1,5 y 2,5, podemos decir que estamos ante una condición equilibrada. La liquidez seca se calcula como, no tiene en cuenta los bienes de cambio, o sea que se calcula como activo corriente menos bienes de cambio sobre el pasivo corriente. Este índice nos va a representar la capacidad que tenemos de poder pagarle a los proveedores a pesar de que no estamos vendiendo productos. Como el promedio nos dio un valor mayor a 1,5, podemos decir que estamos ante una condición desahogada. Bueno, y en lo que refiere a la rentabilidad nacional que va a tener el proyecto también, podemos ver una evolución a lo largo de los 10 años. El BAN generado total es de 93 millones de dólares, el cual va a alcanzar holgadamente para pagar los sueldos y salarios, la mano de obra, y va a generar un alto excedente social. Esto no ocurre en el primer año, en el que solamente se van a pagar los sueldos y salarios y los otros valores van a ser negativos, pero vemos las claras tendencias a incrementarse a lo largo de los años. Vemos que la prueba de suficiencia absoluta es muy favorecedora, se cumple correctamente, como así también las pruebas de suficiencia relativa ante la escasez de capital y la escasez de mano de obra. Lo que sí podemos observar es que la participación de este valor agregado neto nacional queda en un muy pequeño porcentaje en los sueldos y salarios y queda en gran parte en el excedente social. Bueno, en cuanto al análisis de sensibilidad, muestra cómo cambia el valor de los distintos indicadores con las variaciones en alguna de las variables. A partir de las variaciones de las variables sensibles, se van a definir los escenarios posibles. El escenario real, el optimista, en donde las variables se modifican a favor del proyecto, y el pesimista, en donde las variables se modifican en contra del proyecto. Podemos ver que el escenario optimista, el BEA tiene un aumento del 20% y en el pesimista tiene una reducción del 10%. Nuestras variables sensibles vendrían a ser, como se ve ahí, el precio de ventas, en la disminución de los costos, la materia prima y la mano de obra. Si hacemos la multiplicación de el BEA por la probabilidad y le restamos la desviación por el coeficiente de aversión al riesgo, vamos a obtener el número que está ahí resaltado en naranja, que lo que nos va a estar indicando es que los inversionistas están dispuestos a invertir ese monto de dinero asumiendo los riesgos. Pasamos a la siguiente. Y como conclusión, bueno, tras haber analizado los indicadores y los índices, tanto como de rentabilidad como el financiero, vamos a poder concluir que es un proyecto en el cual se puede invertir. La siguiente. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y dejamos abierto para si alguno tiene una pregunta. Ok. En grandes magnitudes, ¿cómo se compone la inversión? No la inversión en activos productivos. ¿Qué se lleva la mayor parte de la inversión? Profe, disculpe, ¿nos está diciendo la inversión de activo fijo? Sí. El activo Son- fijo, pero lo decimos, ¿Querés Nacho. Decilo, que te encargaste la diapositiva. La mayor parte de equipamientos, profe, que son todas máquinas importadas. Bien. Corresponde el 57% casi del activo fijo, que a su vez el activo fijo corresponde al 87% de la inversión total. O sea, un 40% de la inversión total. 50% de la inversión total. Exactamente. El otro 50%, ¿qué otro elemento crítico tienen? Y ahí tenemos el edificio y estructura, Bien, ¿con cuánto sigue? con 40,82. Y finalmente, el otro porcentaje que queda del activo fijo es el terreno, que es 2,3%. Bien, o sea que la inversión se centra en la preparación de la sala de digamos, del sistema productivo. Y de las Exactamente. Básicamente sí, ¿Qué profe. periodo de implementación tiene
de construcción e implementación y puesta en punto han previsto? Construcciones de un año. Profe, se realiza todo el primer año. Toda la inversión se realiza el primer año del proyecto. Pero ese dato lo han fijado ustedes o lo han extraído de experiencia de otras plantas. Particularmente nos comunicamos con una planta, Bio Ledesma, Ingenio Ledesma, que nos comentó que, bueno, como son inversiones tan grandes, no es recomendable expandir la planta constantemente viendo las fluctuaciones de mercado. Entonces siempre se realizan estas inversiones o estas construcciones y montaje de las plantas en fechas determinadas con capacidad de planta holgadas para poder abastecer en caso de que alguna fecha o algún mes la demanda sea mayor a la esperada. Está bien, pero ¿qué tiempo le llevó a los actuales competidores que están en el mercado la construcción? No, la verdad ese dato no lo tengo, profe, pero nosotros lo fijamos como cerca de un año. La producción de bioetanol a base de caña se centra todo en 6 meses, en los meses de la zafra, mayo-noviembre. Claro, la cosecha. Estoy hablando de la producción, estoy hablando del montaje y puesto en funcionamiento de la Sí. planta. Un año, eso profe, determinamos que es un lo año. hicimos. Estamos, Por eso, pero me queda claro que pusieron un Sería- año en base a la información que han puesto. La duda que tengo si es que ese plazo de 12 meses lo fijaron ustedes por una cuestión de decisión política en el sentido de alguna definición interna del grupo, o porque consultaron los plazos reales de montaje y puesta en funcionamiento de una planta de estas características. No, al final, profe, fue más una disposición que acordamos en el grupo, sí. Bien, tengan cuidado porque este tipo de proyectos normalmente demandan plazo. Entonces eso les va a afectar el flujo de fondo y financieramente capaz que los pueda generar alguna necesidad de apalancamiento en ese momento. Tengan presente eso por las características del proyecto. Yendo a los costos, si vuelven a la gráfica donde estaban las dos curvas de ingresos y de costo de producción. Aproximadamente, ¿qué porcentaje es el costo del precio de venta? ¿65%? Aproximadamente sí, profe. Bien. Y eso un poco no choca con el concepto de que este tipo de emprendimientos son de márgenes bajos, pero de grandes volúmenes. Los Que de costos hecho, fijos de este algo- proyecto... Sí, disculpe. No, que de algo plantearon ustedes mismos en la presentación, cuando hablaron al principio de las características de este mercado. A ver, evidentemente un mercado, según esta gráfica, cuyo margen bruto es de 50% del precio de venta. Profe, Me da la sensación me genera la inquietud de que si esa línea roja no está sobreestimada, me genera la inquietud ese gráfico. Obviamente. yo, profe, profe, al principio, perdón, de la presentación, había dicho de grandes volúmenes y de calidad del producto y la capacidad de respuesta como las estrategias que se tienen que tener para poder adquirir para poder ingresar al mercado, para que esos demandantes, las refinerías, puedan ingresar. Y sí, la verdad tendríamos que ver a lo mejor más fino los datos para saber el porcentaje bien de ganancia. Por cada unidad vendida. No nos vamos a adentrar en la presentación esta, en los valores si están bien o mal. Simplemente, por allí pueden compartir o no, que viendo esta gráfica, da la sensación de una comercial de otras características que no necesariamente sean de esta actividad. Más,
si ustedes que han trabajado todo en dólares. Pero bueno, les dejo la inquietud. Pueden revisar si no han subestimado algún costo o sobreestimado tal vez el precio de venta o algún parámetro que afecta o en la línea azul o en la línea roja. Bien, bien, profe. Perfecto. Tengan en cuenta. O sea, usted dice que no tendría que existir tanto margen. Claro, que el margen de ganancia debería ser un poco más chico por el tipo de mercado. Perfecto. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, Vicente. Vale. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, profe. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Yo escuché, y esto como que se me contraponen algunas ideas. Analicémoslo juntos. Tienen 12 millones de inversión para un bank de 15 millones. Sí. Sí, exacto, profe. Sí, ¿Y cuál es la tasa del inversionista? es el 15%. El 15%. Ese dato no. Sí. Y el 21% ya tengo la TIR. Sí. Sí, Fíjense, Chepiana pone 12 millones, pero vas a ganar en 10 años 15 nada más, con un riesgo enorme del 21% se me caiga todo el proyecto. Pero yo te pido el 15, tengo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 puntos por si las dudas. ¿Entienden lo justito que estoy ahí? Sí, profe, lo habíamos visto. Lo habíamos analizado nosotros cuando lo hicimos, sí. Entonces, Y hay sí, es algo... una inversión de alto riesgo, en realidad. Sí. Es que básicamente el mercado es un mercado riesgoso, porque como tiene tan pocos consumidores, si algún día, si alguno te deja de comprar, sobre todo YPF, que tiene, como dijimos, el 65% del mercado, si un día YPF cesa con la compra, o también por un tema derivado del consumo de naftas, Sí, es una sí. inversión riesgosa, eso es verdad. O la misma legislación a lo mejor establece un precio o unos porcentajes que te pueden llegar a afectar, sí. Sí, lo analizamos, pero ya estábamos, bueno, desarrollando el proyecto. No, está bien, pero todo eso lo tienen que poner como tela de análisis y que está bien. No necesariamente el proyecto me tiene que dar 50 millones si no lo existe. Si no existe. Estoy con un proyecto, por eso es que hay poca gente en este mercado. Hay poca oferta y poca demanda. Exactamente, Sí, profe, Nadie y está lo haciendo que, grandes proyectos. lo que ocurre, por no decir en la totalidad de los casos, es que son los grandes ingenios azucareros que tienen una producción de bioetanol para controlar, digamos, cuando les conviene o cuando no, distribuyen esa materia prima que ellos ya disponen y ya la tienen, o utilizan un subproducto de su molienda y lo utilizan, que es la melaza o vinaza, para hacer esta producción, un poco revalorizando, digamos, pero no hay proyectos en la Argentina de caña de azúcar que se dediquen exclusivamente a hacer bioetanol. Exactamente, y nosotros al ver el estudio de oportunidad, nosotros veníamos que hace ya un periodo bastante largo de tiempo, no solo en el mundo, sino en Argentina, que el precio del azúcar estaba a la baja, entonces esto podía ser un incentivo por ahí para generar otro tipo de producción en base a esa caña de azúcar, y no solamente destinarla para la refinación y la generación de azúcar. Entonces, nosotros planteamos este proyecto de bioetanol y encima de primera generación, como había dicho en la presentación, no hay ninguna planta en Argentina que al momento se dedique solamente a fabricar bioetanol, sino que la mayoría están diversificadas en muchos productos. Bien, bien. ¿Qué variables sensibles encontraron en el proyecto? Profe, la el precio de la nafta. Claro. mano de obra. O sea, al ser bienes complementarios y tener un corte que es por ley, el precio de la nafta. Obviamente también la cantidad de caña de azúcar que podemos obtener es lo más importante, es el insumo principal. Todos los demás insumos no corresponden tanto a las cantidades de costos variables. Son, la verdad, la levadura un porcentaje bastante bajo, los desnaturalizantes también. Entonces la caña de azúcar yo creo que es el precio de la caña de azúcar, las toneladas, creo que es una de las variables más sensibles del proyecto.
Si llega a ser un año con un bajo rinde en la cosecha de la caña, obviamente subiría el precio y eso nos afectaría notablemente, digamos. ¿El precio lo fijan ustedes o lo fija la Secretaría de Energía? Lo fija la No, autoridad de aplicación, la la autoridad. Secretaría de Energía. Claro. Está Bien. la ley 27.640, que Y es... sí, y ahí haciendo el supuesto de que las va naftas actualizando. aumenten un 50%, ese traslado a ustedes, ¿qué tiempo puede tardar? La ¿Automático? ¿Es un última disposición político? depende obviamente de la autoridad de aplicación, la Secretaría. La última actualización fue en septiemre de este año, que se aumentó el precio que podemos ver ahí, que estaba en la diapositiva. Desde julio que no se actualizaba, desde que sacó la ley. Entonces hubo julio, agosto, septiembre, casi 3 meses de que el precio se mantenía estático hasta que lo decidieron aumentar 4 pesos el litro. Era. Con lo cual, digamos, en un escenario inflacionario del producto principal, si ustedes van copiando tal vez esa tendencia, pero con un desfasaje de 3 meses, obviamente eso los va a perjudicar y no es automático ni tan lineal la relación con el precio de venta del producto final. Sí, ¿Se entiende? obviamente. De ese mercado, y nada garantiza que en el próximo aumento demore 90 días, pueden demorar 180 días. Es algo que no está tabulado o que sea automático. Sí, eso es una gran verdad y obviamente, y además, bueno, escapa un poco al conocimiento de los privados, ¿no? Bien, y el costo de la materia prima, ¿tiene algún freno? O sea, analizamos el precio de venta, que tenemos un freno en la cantidad y en el precio. O sea, ni más ni menos que en las dos variables, en la P y en la Q. Sí. Pero en el precio, y sabemos que nuestro precio de venta mínimamente siempre va a ir en un escalón desfasado, supongamos 90 días, como pasó la última vez, con respecto al precio del producto que adquiere el consumidor final. Ahora, desde el punto de vista de la materia prima, cuando aumenta el precio de la materia prima, ¿qué tan rápido pueden trasladar ellos el precio a nuestra materia prima? ¿Tienen algún freno o simplemente actúan por libre mercado y lo ajustan por las reglas del mercado en forma automática? Los Y sí, productores profe, de sí. caña de azúcar, por ejemplo, sí, se ajustan a libre mercado, no tienen ninguna regulación que no les permita aumentar el precio por ningún otro medio. Con lo cual, Eso, como dijimos, depende de la zafra, de los rindes y de Claro. esos meses. El con lo periodo cual va a ustedes, depender de un año a otro, profe, ¿no es cierto? De una cosecha a la otra va a ser esa actualización. ustedes son un eslabón de este proceso que tiene muchas variables que lo afectan sensiblemente, tanto desde los proveedores de ustedes como desde sus clientes. Sí, Totalmente. es así. Exactamente. Sí, sí. Con lo cual es un eslabón que se encuentra mínimamente rodeado de dos grandes de un lado y del otro. Sí, sí, donde nosotros agregamos el valor, digamos, a la materia prima de la caña. Bien. Sí, Con lo cual hay inclusive, que... Sí, sí. inclusive ese precio en el que nosotros compramos la materia prima, vamos a estar compitiendo con todos los grandes ingenios azucareros, que tampoco son tantos, y digamos, si ellos quieren asegurar su producción, por lo general la forma de comprar, y que nosotros establecimos como una estrategia, es que al productor comprarle todo, por contrato asegurarle que le íbamos a comprar todo de esa cosecha, porque si los competidores aumentaran el precio también, nosotros vamos a tener un límite, digamos, para las ganancias, no vamos a poder no vamos a poder comprar a cualquier precio esa materia prima. Así que sí, está bastante condicionado también. Por eso, es un proyecto muy particular. No hablamos si es rentable o no rentable, más allá de los números, de la curva que nos puede hacer ruido, si el margen es del 50% o no. Más allá de eso, el contexto del proyecto es muy interesante
muy particular y obviamente que cuanto menos jugadores hay es porque son más especializados en su actividad. Las petroleras y los proveedores de ustedes. Con lo cual, dicho esto, ¿cuáles creen ustedes que son los factores clave de éxito de este proyecto? Primero, Uno puede antes que ser, nada, profe. Bueno, dale, reglas claras de juego. Eso es lo que nosotros siempre pregonamos al principio del proyecto, cuando lo vimos en el estudio de oportunidad y lo confirmamos a su vez hasta el último día, hasta hoy que estamos presentando. Son necesarias reglas claras de juego. ¿Pero están? Por parte ¿Cómo? ¿Pero están esas No. claras reglas de No. juego? No tanto. Se modificó Digamos, en julio. ¿qué les hace presumir que esa atenuante o ese condicionante de su mercado va a cambiar? Solo le digo con la situación como está. Sabemos Sí. que hay proveedores fuertes, sabemos que hay clientes fuertes y sabemos que hay un estado totalmente determinante del éxito en caso de esto. O sea, Exacto. están rodeados por todos lados. Sí. Ahora, en ese escenario, porque es la realidad o la situación actual, reforzada por la situación histórica de este tipo de actividad. Tomando eso como escenario en el cual ustedes van a jugar o competir, porque el mercado que hay. ¿Cuáles son las claves de éxito de su proyecto? Una, profe, puede ser que desde que se sancionó la ley en el primer gobierno de Kirchner en 2006, para el fomento de bioetanol, año a año la producción aumenta, o sea, tiene un crecimiento anual. Y además, la tendencia ecológica por la disminución de la emanación de carbono, de disminuir la huella de carbono, que justamente hace unos días fue la cumbre mundial por el cambio climático, donde los países se están comprometiendo seriamente a disminuir la huella, y justamente el bioetanol, una de las principales ventajas que tiene, además del octanaje que mejora en el motor, es que reduce notablemente la cantidad de... ¿Pero qué pasó en los últimos meses? ¿Aumentó o disminuyó la cuota de corte? No, la cuota de corte siempre se mantuvo estática para el bioetanol. se mantuvo. Para el biodiesel sí disminuyó. Para el bioetanol se mantuvo estática y la única que se mantuvo es así, ese 12% de corte se compone tanto 6% de maíz y 6% de bioetanol, de caña. ¿Por qué 6 y 6? Para, bueno, proteger las industrias regionales, sobre todo de cara a nuestras industrias, que son del norte, que por ahí no podrían competir en cuanto a logística con las del centro del país, que son las maiceras. El 6% de maíz se dio la posibilidad de que se pueda disminuir un 3%. Sin embargo, el 6% de caña de azúcar siempre se mantuvo constante y no se va a disminuir. O sea, el 6% de caña de azúcar siempre está garantizado. Bien, Profe, hasta hoy. Sí, hoy. Yo sumaría como, Sí, o sea, como factor determinante de la subsistencia del proyecto, si bien estamos limitados desde la oferta y de la demanda, el diferenciador del proyecto yo lo encararía por el lado de la calidad del producto que se lograría. Al ser un bien industrial, no puede llegar cualquier bioetanol al corte de naftas. Y eso es muy importante para las refinerías, digamos, la que va a ser nuestra demanda. Pero los otros 13 competidores actuales, ¿logran esa calidad? ¿O ustedes van a tener una calidad superior a los competidores Siempre se puede actuales? mejorar la calidad. Los otros competidores, hay algunos que tienen entre 99,5 y 99,6% de etanol, y bueno, como dije, el resto era agua e impureza. Se puede lograr hasta un 99,8%. Con la planta y los equipamientos que nosotros preveímos para el producto, se podría lograr este 99,8%. Ese 0,3%, 0,2% de diferencia es muy importante para el proyecto. Y para, bueno, los estándares de calidad, porque las refinerías sí que se fijan y tienen grandes controles de calidad para los productores de etanol. Y hay fuertes sanciones y multas que establece el marco normativo
para etanoleras que no cumplan con este régimen en algún pedido, digamos, en alguna partida. Por eso es también, profe, que las máquinas van a representar un porcentaje tan importante de la inversión inicial, porque son fundamentales los equipamientos de última generación y que nos permitan desarrollar ese producto de alta calidad. Bien, a ver, los otros proveedores o productores, ¿pueden acceder a la misma tecnología y equipamiento? Sí, pero tendrían que realizar una inversión, una reinversión en estos días, cambiando digamos, sus equipos, reemplazándolos, porque no se ha incorporado ninguna etanolera a base de caña de azúcar en los últimos 2 años, por lo que se puede entender que los equipos son ya entrados en años, y sobre todo considerando que el bioetanol a base de caña de azúcar es uno de los primeros que se produjo en Argentina, a partir de 2009 se comenzó, el maíz se acopló en el 2006, se puede ver que las plantas del bioetanol de caña de azúcar ya están entradas en años. Con lo cual constituye una amenaza cada día, porque es muy probable que se vean en la necesidad de hacer ese cambio sus competidores. Y cuando hagan ese cambio, van a perder ustedes su elemento diferenciador. Sí, profe, es probable. Sí, 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 se probablemente. plantea esa posibilidad, sí, a lo largo de los años. Por eso yo mencioné, Bien. profe, también que la oferta es una oferta competitiva, digamos, no hay ningún productor que domine, y como el precio está fijado por la ley, el que tenga mayor calidad va a ser el que obviamente le vaya mejor. Sobre todo, además de calidad, capacidad de respuesta, de asegurar los volúmenes. ¿Qué Sí, que la volumen cadena, aseguran ustedes del mercado? Nosotros tenemos la capacidad instalada teórica de 50.000 metros cúbicos. ¿Y qué porcentaje del mercado cuánto es? Bueno, se el prevé desde 3%. un crecimiento Hacia gradual el de un último 3 a un año. 10. Por eso, pero al principio, ¿de cuánto es? Al año 3%. 3. ¿Cuánto? Perdón, no escuché. 3%. 3%. 3. Sí. Ujú. Bueno, Richard, No, estaba escuchando bien. Hubiera sido lindo analizarlo con alguna simulación, porque bueno, tenemos equivalentes de certeza, pero no tenemos simulaciones, pero está interesante el análisis. me interesó mucho la defensa que dieron. Me pareció muy interesante. Simple opinión. La defensa por allí hubiese sido en un tono más, no de defensiva, sino de explicativa al inversor para convencerlo. O sea, no, por allí una cuestión de cómo transmitirle la información al inversor. Esto lo dejo simplemente como una opinión al grupo. Más mercantil, profe, más Sí, vendiendo el por proyecto. ahí son un poco los nervios, ¿no? Pero tiene razón. Eso, sí, lo entiendo y por eso lo comento constructivamente, no porque sea algo no esperable en este momento, pero cuando ustedes tengan una entrevista con un inversor, traten de llevar la conversación a darle tranquilidad del dominio del tema y de que el proyecto está calculado y analizado con una robustez tal y que los resultados del mismo son atractivos para el inversor. Pero bueno, nos parece buena la presentación. Recuerden hacer el envío del material. Envíen la presentación unificada de las 3 presentaciones, las tablas en Excel, el resumen ejecutivo y este PowerPoint bueno, esto para todos los grupos, ¿no es cierto? No me olvido nada, Ricardo, ¿no? Esas 4 cosas. No, está bien eso. Eso es. Perfecto, profe. Perfecto. ¿Tenemos Eso es. la semana que viene para poder enviarlo o cuánto sería el Sí. plazo? Grupo 9, ¿no es cierto?
Grupo 9. Sí, Sí, grupo profe. 9. El profe, Exactamente. grupo 9. ¿Me recuerdan los nombres? Ahí está, Acá, profe. profe, sí, Ahí están, están profe. disponibles. Bien. Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, profe, dejo de compartir. muchas y le gracias. dejo. No, gracias por la Gracias a atención. ustedes, profe. Muchas gracias a ustedes. profe. 14. Gracias. El grupo 14 anda por ahí. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Sí, profe. estamos aquí. Me alegro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién va a compartir? Bueno, yo, Joaquín, profe, Joaquín Padilla. Bien, Joaquín. Vamos todavía, Joaquín. Lo pongo como... Ah, no, yo no lo puedo poner, Vicente, lo tenés que poner vos. Como compartidor. Cierto que yo entré tarde hoy. Sí, yo tuve inconveniente y estamos usando la sala. La, la reunión recurrente que tiene programada para las evaluaciones. Tal cual. Joaquín Padilla, ponele como coanfitrión. ¿Se ve, profe? Joaquín, empezaste. Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 14. Comenzamos con la presentación de la evaluación del proyecto de producción vino Malbec. Los nombres de los integrantes: Gómez Catalano Lucila, González Alejo, Padilla Luis Joaquín y quien les habla, Rueda Marcos Daniel. Bueno, para esta presentación del proyecto, nuestra fabricación y producción es de un vino Malbec de gama media, donde estará embotellada en un formato de 750 mililitros y va a ser vendido en cajas de 6 vinos. Estos tienen un costo de 245 pesos cada uno, por lo que la caja quedaría en 1.470 pesos. Más adelante vamos a comentar a quién sería vendida, que sería a las bodegas de la provincia, de la capital de Córdoba. Con respecto a la misión que tenemos para este proyecto, es obtener el reconocimiento de nuestros clientes a través de la calidad de nuestro vino. Como visión es ser una empresa responsable, eficiente, dinámica y comprometida con la investigación y la innovación como camino para el liderazgo. Con respecto al horizonte que se plantea, es un año de construcción para después poner en 5 años una puesta en marcha progresiva hasta llegar a la capacidad plena, donde va a durar 6 años. Esto quiere decir que vamos a tener un total de 11 años de producción. Bueno, con respecto al estudio del mercado, realizamos un estudio de la demanda con respecto a la población demandante del vino Malbec en Córdoba capital, donde nuestra población va a ser mayor a 18 años debido a que es una bebida alcohólica, donde la población es de 1.150.000 personas. El porcentaje de demandantes del vino, es decir, las personas que consumen el vino en esta población, es de un 80%, y el porcentaje de consumo Malbec es de un 21%. Este valor nos da 193.200 personas, que son la población que puede demandar el vino Malbec en Córdoba capital. Y la demanda anual de vino Malbec va a ser multiplicada por un consumo per cápita. El consumo per cápita es de 20,8 litros por persona al año. Eso nos da un valor de 4.018.560 litros.
Con respecto a la oferta, actualmente en la ciudad de Córdoba se encuentran 14 bodegas, además de las grandes marcas que se pueden hallar en las góndolas, y teniendo presente esto, mediante un profundo análisis se llegó a la conclusión de optar por cubrir una cuota de mercado del 10%, con una plena capacidad al 100%, como había mencionado anteriormente. Con respecto al emplazamiento, va a hablar mi compañero, Alejo. Para el emplazamiento, se determinó previamente el estudio de la localización a través del método de los coeficientes ponderados, donde utilizamos como criterios principales la mano de obra disponible, el clima de la región, los costos de los servicios, la cercanía a la materia prima y la cercanía a nuestro cliente objetivo. Se pusieron como alternativas la provincia de Córdoba, Mendoza y San Juan, dándonos así como mejor objetivo colocar la planta en Córdoba. Para ello luego se realiza el estudio del emplazamiento, también con el mismo método, donde ahí se utilizan algunos criterios como cercanía a Córdoba, accesos a las rutas, mano de obra, tamaño del terreno y principalmente el costo del terreno. Se eligió entre dos opciones, entre el Parque Industrial de Maipú, de Mendiolaza, perdón, y de Malagueño. Dos localidades muy cercanas a la capital de Córdoba, aproximadamente a 20 minutos de la capital, dándonos así la mejor opción, el Parque Industrial de Malagueño. El costo del terreno más los impuestos y costos legales nos da aproximadamente de 4 millones. El terreno cuenta con 1.440 metros cuadrados y una edificación de alrededor de 1.300 metros cuadrados. Bueno, con respecto a la mano de obra, nosotros planteamos la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La mano de obra directa tiene una cantidad de 7 personas, las cuales está compuesta por 5 obreros no calificados, un supervisor y un directivo de producción. Esto nos da un valor total de 9 millones aproximadamente. Con respecto a la mano de obra indirecta, está conformada por 5 personas, las cuales son 3 administrativas no calificadas y 2 directivos administrativos, dando un total de 8 millones aproximadamente. En total, todos estos costos tienen en cuenta los descuentos, los aportes patronales y las cargas sociales, dándonos un valor total de las 12 personas de 17.110.000 pesos aproximadamente. Bueno, tenemos una proyección de la producción y los ingresos que vamos a obtener por venta, donde acá se puede observar gráficamente cómo la producción va en aumento año a año hasta el año 2026, que es cuando se alcanza el 100% de la capacidad, planteada para cubrir un segmento del 10% del mercado objetivo. A partir del año 2026, la producción y los ingresos por venta se mantienen constantes. Sí, puedes pasar. Bueno, en lo que respecta a la inversión que se va a realizar para implementar el proyecto, observamos que la misma se va a encontrar compuesta por 3 puntos. En primer lugar, tenemos lo que sería el activo fijo, que representa un 73,3% de la inversión total, por valor de 143 millones de pesos. Estos activos fijos serán bienes que no podrán convertirse en dinero líquido a corto plazo y que en su mayoría serán necesarios para el funcionamiento de la planta y no se destinarán a la venta. A su vez, acá en este gráfico de torta inferior se observa que el activo fijo está compuesto por inversión, preparación y desarrollo, que es un 2,9%, luego por lo que sería la estructura y obras civiles, que es un 62%,
y por el equipamiento, que representa un 42%. Por otra parte, tenemos la inversión en capital de trabajo, que representa un 25,6% del total de la inversión que se llevará a cabo, y por un valor de 50 millones de pesos. Este capital de trabajo surge de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y el mismo será empleado, pero el mismo representará, digamos, los recursos de capital con los que contará la empresa para llevar a cabo sus actividades operativas a corto plazo. Bueno, finalmente, la menor inversión se va a realizar en lo que sería capital de preproducción, el cual representa un 1,1% de la inversión total, por un valor de 2 millones de pesos. Bueno, como su palabra lo dice, capital de preproducción son las erogaciones que se llevarán a cabo antes de iniciar la producción, es decir, la fase de desarrollo e implementación del proyecto. La misma puede incluir, por ejemplo, costos de estudios preparatorios, reclutamiento y capacitación, y bueno, diferentes gastos que conlleva el desarrollo y la implementación del proyecto. En lo que respecta a cómo cubriremos la inversión mencionada, el financiamiento se obtendrá a partir de 3 componentes. Se plantea que un 40% será el capital de los promotores, un 40% estará representado por deuda a largo plazo con colaboradores, y un 20% será deuda a corto plazo con el banco, con un banco, con el Banco Santander. Entonces, como mencioné, un 20% por un... el 20% que aportarán los promotores irá al capital social, y después un 40% que aportarán los promotores irán al capital social, y el 40% que aportarán los colaboradores irá al capital social también. Y el 20% de deuda tomada del banco se mencionará como un préstamo. Para devolver el dinero al banco y a los colaboradores se utiliza el sistema francés. Para el banco se aplica una tasa de 0,25 y se abonarán en 8 cuotas anuales iguales. En el caso de los colaboradores, la tasa es mayor, es del 0,3, ya que aportan una mayor cantidad de capital, y se abonarán 6 cuotas anuales también. Ya está. Continuando con lo mencionado por mi compañera, hablaré del análisis de rentabilidad de la inversión, donde se obtuvo una TIR, una tasa interna de retorno, del 7%, que es muy por debajo de la tasa esperada de rentabilidad del inversionista. Respecto a la VAN, valor actualizado neto, dio un resultado negativo de menos 72.280.000 pesos, indicando que la inversión no se recupera, es decir, que el proyecto no es viable. Además, podemos observar que el pago de dividendos en los periodos 2 y 3 es de un 35%, mientras que para los periodos 4 y 5 será de un 50%, y para el resto de los años del proyecto será de un 60%, dando un total de 113.913.000 pesos. Por último, en cuestión del periodo de recupero, el mismo no es posible dentro de un lapso de 11 años. Continuando con el análisis financiero, podemos indicar los siguientes índices, como son el índice de liquidez corriente, que da 3,43 para el año 7, indicando un comportamiento de desahogo. También podemos resaltar la relación deuda-capital, que da 0,95 en el periodo 7. Y además, cabe resaltar que el BEA, valor económico agregado, dio como resultado un valor negativo. Para este caso, menos 49.206.000 pesos, lo que nos estaría indicando que el proyecto destruye valor. Y como se comentó anteriormente, no es viable. El punto de equilibrio nos da un umbral de rentabilidad físico de 3.708.572 unidades, con un umbral de rentabilidad económico de 908.600.000 pesos, que se alcanza en el año 2030.
Respecto al análisis de rentabilidad nacional, podemos observar que el BANG nos dio un resultado de 27.898.000 pesos, mientras que para la prueba de eficiencia PEA nos dio un valor negativo de menos 13.820.000, indicando que no podremos pagar sueldos y salarios los primeros años del proyecto, mientras que para la prueba de eficiencia relativa, respecto a la relación de escasez de capital y mano de obra, da un valor inferior a 1, por lo que se considera que podrá haber escasez de la misma. Luego se plantean a través del indicador BEA 3 escenarios posibles, uno real, uno optimista y uno pesimista, donde se obtienen diferentes valores del BEA. Solamente en el optimista se podría obtener un valor positivo, donde se analizan 3 variables: el precio de venta, la cantidad de producción y el coste de materia prima. Luego se calcula el valor esperado, se corrige por la desviación y el coeficiente de aversión, y donde se obtendrá el riesgo total o el equivalente certeza, que nos da un valor negativo de menos 67 millones, indicando el monto a lo que están dispuestos los inversionistas a someterse en el caso de la inversión. A perder. Menos 67, pérdida. Claro. Luego se realiza a través de la herramienta Crystal una simulación con el BAN, donde se plantean 3 escenarios con distintas tasas, una al 15%, una al 10% y una al 7%. Vemos con el 15% que no es posible recuperar la inversión, una con el 10%, solamente con un 17% de probabilidad de certeza se puede recuperar la inversión y obtener ganancias, con una tasa del 7%, recién un 60% de probabilidad de certeza nos dio la herramienta que se puede recuperar la inversión y así poder obtener ganancias. Bueno, como conclusión y recomendaciones, se les recomienda no invertir en el proyecto debido a los índices desfavorables analizados con anterioridad por mis compañeros, pero no solo como solución de problemas para mejorar lo que es el BEA y el BAN, planteamos reducir los valores de los activos fijos de inversión, podríamos diversificar la línea del producto y podríamos crear un departamento de desarrollo. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención y estamos dispuestos para cualquier consulta. Y también quería agregar que otras cosas que planteamos para mejorar la rentabilidad del proyecto sería, nosotros lo que tenemos una gran inversión inicial, siendo que tardamos 6 años en alcanzar el 100% de capacidad. Entonces, una propuesta sería disminuir la inversión inicial e irla haciendo a medida que va aumentando la producción, digamos, porque tenemos mucha maquinaria en desuso al principio. Y otra posibilidad sería nosotros recién a los 6 años vamos a alcanzar la capacidad máxima. Sería disminuir ese tiempo de alcanzar esa capacidad. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio. Sáquense en el sombrero de los elaboradores de este proyecto y pónganse en el sombrero, haciendo la analogía con el juego de los sombreros, ¿no? El sombrero del ingeniero industrial que tiene que revisar estos números o este proyecto y proponer una reingeniería. ¿Dónde están los desfasajes? A ver, ¿es tan inviable este proyecto que casi fue errado el planteo original, que no iba a ser viable ni bajo ningún escenario? No, nuestro mayor problema estuvo en la parte de los activos fijos, en la parte de inversión, que fue lo que estuvimos hablando a lo largo de todo el proceso. Es muy alto el costo y bueno, ahora al último empezamos a plantear como posibles soluciones que puede ser, en vez de comprar directamente toda la maquinaria, hacer un leasing, pagar renta por eso, o en vez de construir, que también es un valor muy alto, directamente alquilar con toda la maquinaria instalada. Bien, Marcos, vamos a hacer... Tienen un dato que a mí me llama la atención aparte de eso, mientras van pensando lo que le dijo Vicente.
¿Cuánto tienen de producción cuando están al 80, al 100%? Disculpe, profe, ¿cómo? Se me ¿Qué cortó. producción tienen? ¿Qué producción, qué cantidad de litros tienen cuando están al 100%? Sí. Creo que no está en la presentación. Bueno, están acá. compararlo con el punto de Yo equilibrio. le comparto las Ahí tablas, está el profe. punto de equilibrio. Sí. Son casi 640 Claro, millones. recién en 640. Dale, 2030 podemos lograr estar en un punto de equilibrio. En todos los otros años no. Fíjate que están muchos años por debajo del punto de equilibrio. Sí. Bueno. Y el otro punto que me llamaba la atención ahí es la estructura de capital. Digo, tenemos 200 millones de inversión, pero 100 le hacemos poner a la gente que quiere invertir. Me parece que la estructura de capital ahí también es un punto para analizarlo, para ver cómo puedo cambiar ese formato de estructura de capital. Perfecto, profe. A ver, repasemos los cambios que harían por unidad. En el mercado, ¿qué cambiarían? El producto, está errado el producto, la presentación del producto. El precio, el precio es muy bajo. Tendríamos que haber planteado un precio más alto. El precio de venta, digamos, nuestro, el mayorista, es muy bajo. Es otro Pero punto que... ese precio muy bajo, ¿ustedes tienen margen para moverlo? Sí, profe. El precio de mercado en ese... ¿Cómo? A través de las encuestas, cuando hicimos a las vinotecas, donde serían nuestros principales clientes, lo compraban alrededor, ellos les llegaba de la bodega alrededor de 300, 350 pesos. Nosotros por ahí elegimos un precio más bajo para una inserción al mercado. No, se insertan también, pero al costo, vendiendo por aparte. Sí, sí. A ver, evidentemente esto no pasa por aplicar una herramienta de evaluación de proyecto, ni tal vez por el proyecto en sí mismo. Pasa por criterios que debieron haber advertido a lo largo del proyecto o en la última etapa. Y lo que me sorprende es por qué no los cambiaron. A ver, movemos el precio. ¿Cuánto tardamos en cambiar en el Excel el precio? Se lo planteamos en realidad a Guillermo y él no, creo que era Guillermo, él no lo recomendó porque se nos iban a mover todos los otros números, entonces nos dijo que lo que podemos hacer era la reingeniería después. Bien, pero a ver, la reingeniería no la trajeron hoy. Sí, era un par de ideas que podría ser eje del trabajo de reingeniería, pero la reingeniería no está. Hoy no la presentaron. Claro, no calculamos, pero tiramos la idea. Por eso, o sea, se quedaron con la primera mitad de la recomendación, che, no toques nada para que no se te complique, hace una reingeniería. O sea, se quedaron con no toco nada, pero la reingeniería no la trajeron. A ver, pero déjenme terminar el ejercicio. Unidad número 2. Precio. El producto lo dejamos como válido. Díganme si sí o no. El mercado. ¿Podemos ir a una cuota más grande de mercado? Sí, sí podemos, profe. 5%, 10%, 15% más grande. Cambiando 2 celdas, en el Excel ya tendríamos otros números de este mismo proyecto. Vamos a la unidad número 2, la materia del 3, la materia prima. ¿Podemos conseguir proveedores más económicos en el mercado o no? Nosotros conseguimos fue lo más barato, profe. Incluso tenemos, por las dudas, otras materias primas. Está bien, digamos, en esa unidad no podemos tocar nada, listo. Vamos a 4. ¿La localización nos condicionó en algo para ser exitoso o no en este proyecto? O sea, podemos decir,
por más que aplicamos una herramienta de las que conocemos, lo mismo terminamos proponiendo la provincia de Córdoba cuando tal vez esto debía estar en Mendoza. ¿Concluimos eso o no? ¿Nos condicionó en algo la localización? Para mí no, profe. No. Listo. Listo. Vamos con el no. Sí. Equipamiento. Sí. Seguir equipamiento más económico, que me baje la inversión. Sí. Ahí Bien. tendremos que haber analizado. Ahí, profe, yo Bien. creo que Sí, lo que una pasa es razón sería, disculpa, sería ir incorporando equipamiento a lo largo del proyecto y no incorporando todo desde el primer año. Esa sería una opción. Y si el proyecto Modular está... equipos. Sí, ¿Cuánto modular tardamos en modificar una planilla de Excel que refleje una modulación de los equipos? Si ya tenemos los valores de los equipos, que a veces es lo más difícil de conseguir. Lo demás es una decisión de en qué momento lo adquiero. Sí, sí, y conseguir maquinaria más cara porque todo lo que es equipamiento de la planta está en euros porque las únicas máquinas que nos salían eran de allá de España, si no mal recuerdo. Bien, por eso, o sea, la primera pregunta, ¿puedo conseguir equipos más baratos? ¿Sí o no? Y si no los ¿puedo conseguir adquirirlo en forma modular? ¿Sí o no? Y lo único que hago es escalonar. Máximo lo voy a dividir en 10 años, en el extremo sumum de la segmentación. Vamos con la siguiente, organización. ¿Tenemos una superorganización que nos encarece el proyecto y por lo tanto nos hace inviable? No. No, Bien, uno. Tenemos una estructura tan pesada que nos carga una mochila muy grande de sobrecostos. sí. Sí. Bien, veamos qué sobrecostos tenemos que tachar o disminuir. Y aplicamos regla de Pareto. El 80% de esos costos se concentran en un 20%. Busquemos esos 20% de esos sobrecostos y vemos cómo los reducimos. ¿Qué sobrecostos identificaron en el proyecto ustedes? Me animo a tirar un número, 30 sobrecostos. 50 sobrecostos. De esos 50 sobrecostos, dijimos que nos quedamos con el 20%. Sí. Son 10 sobrecostos, 10 ítems que tengo que analizar cómo los reduzco. Perfecto. Vamos Otro con otra también unidad. costo que tenemos. Sí, Disculpe, me anda lento el internet, profe, disculpe. Otra también alternativa sería disminuir la parte de edificación, que eso es muy alto el valor, se equipara más al equipamiento y creo que ahí tendremos que revisarlo también. lo dijeron ustedes. ¿Cuánto me lleva en la planilla de Excel, en vez de adquirirlo y ponerlo en inversión en el momento cero, llevarlo a costos a un alquiler? Bien. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto, chicos? Ya conocen la materia, conocen todo lo que desarrollaron ustedes mismos para formular este proyecto. En la unidad número 2 tocábamos 2 o 3 variables. En la número 3 dijimos que no podíamos tocar nada. En la 4 tocamos tal vez no me acuerdo qué dijimos, pero no teníamos mucho para hacer, me parece que en la localización. En el equipamiento o lo modulamos o compramos más barato o las dos cosas, compramos más barato y modulamos. Y disminuimos el monto de las inversiones edilicias. Dos campos. Los sobrecostos, dijimos 5, 6 sobrecostos en los cuales nos teníamos que concentrar. 10 números. ¿Cuánto nos puede llevar a ajustar esos 10 números? No cuesta nada, profe. Tiene razón. Ah, A ver, dos cosas. Sí, comparten que es muy rápido hacer la lógica unidad por unidad y barrer todo. ¿Dónde podemos encontrar los elementos
para focalizar la reingeniería? Digo, pudimos absorber o observar que es muy sencillo. Lo difícil ya lo hicieron ustedes durante todo el año. Perfecto. Ahora es criterio. Esta versión es muy grande. Lo modulemos. Es criterio. Y ese es el valor agregado que ustedes tienen que tener. Es el valor agregado de ustedes como ingenieros industriales que desarrollan una materia durante todo un año en el cual pueden analizar técnicamente lo que necesitan, analizar todos los componentes en forma integral del proyecto, analizar económica y financieramente el proyecto, pero sobre todo agregarle criterio en estas decisiones que son genuinas del grupo. Perfecto, profe. Sí, entendido. Entonces, yo les aseguro que después de esta charla, si hemos tenido la posibilidad de transmitir tal vez la idea que tenemos en nuestras cabezas de cómo ayudarlos, les puedo asegurar que no les va a llevar más de 30 minutos hacer el recálculo de todas las tablas. Sí, profe, no, o sea, nosotros teníamos el conocimiento de cómo iba a ser la reingeniería, pero bueno, la verdad que nos faltó el tema de los números, pero nosotros ya habíamos planteado las Bien, pero posibilidades. lo que voy, no le tengan miedo a meter mano y hacer esa reingeniería, que es muy fácil, chicos. Sí, sí. Hicieron Perfecto, el 99%. Hacen un 1% más. 2 horas de trabajo en equipo. Y este proyecto lo presentan como viable. Porque ahora que lo ven completo y en la discusión, creo que le cambió la mirada al proyecto de cada uno de los que está pensando en el grupo. Sí. Lo ven distinto. Sí, como Sí, usted, sí, profe. Sí, sí. Los invito a que hagan esto, que lo cambien, no les va a llevar tiempo, y sobre todo, este ejercicio que a ustedes les toca realizar ahora como grupo, no lo vean como una mochila, vean como un ejercicio muy interesante que les toca hacer, que tal vez otros grupos no lo van a hacer, porque los números dieron bien de entrada. Que hagan la lectura del medio vaso lleno. Este desafío de la reingeniería es un valor agregado. El 20% de los grupos nomás está haciendo reingeniería. El otro 80% zafó con el proyecto como venía. Siéntanse contentos de tener este desafío. ¿Por qué? Perfecto, Porque como perfecto. decía Ricardo, les va a implicar hacer una óptica, tomarlo con el proyecto con una óptica distinta, que distinta a la que venían trabajando. Y en media hora, 40 minutos, 60 minutos de trabajo, le van a agregar un valor digno de los ingenieros que ya están a punto de ser ustedes. Perfecto, profe. Sí, es una buena oportunidad para analizar y estudiar qué mejorar con la reingeniería en este proyecto. Y usted, además de todos los consejos que nos dio ahora, sí, tiene razón. Tendremos que verlo y mejorarlo. Sí, chicos, a ver, a ver, quiero vender una casa, la vendo sin pintar y es probable que no sea tan atractiva. Si le agrego un poco de valor a lo que quiero comercializar y lo presento mucho más bello o completo, y tengo más chance de venderlo, ¿o no? Exactamente, sí. Para A ver, todo. no te vendo la casa despintada, semi-destruida, pero te digo, esta casa quedaría hermosa si haces esto. No, lo haces y vendes una casa con más valor agregado, ¿o no? Sí, profe. Exactamente, sí. Y acá sigamos la misma lógica. A ver, si todo el mundo aplica esa lógica para... A ver, uno que va a vender un auto,
¿lo vende así sucio, sin lavar, sin arreglarlo un poquito? ¿O se toma el trabajo mínimamente de lavarlo, dejarlo bonito y que lo tiene que mostrar? Sí, uno trata de darle un valor agregado al comerciante sobre todo a su producto, así, sí. Bien. Y no estamos hablando que cambió el motor, que le hizo tren delantero, lo lavó, se sentó distinto. Y lo hacemos todo eso cuando queremos una comercialización. Entonces, apliquemos esa lógica que usamos todos, solamente que como ingeniero, mejorando este proyecto como ingeniero. Y es muy rápido, chicos. Perfecto, Y sí, profe. Sí. compliquen, así como hicimos recién. De esta unidad, 3 cosas. De esta otra, 2. De esta, 1. De esta no toco nada porque está todo bien. ¿Listo? Rápido. Práctico. Profe, ¿le parece bien si le enviamos un Word a ustedes con lo que hicimos y los indicadores nuevos, digamos, y los analizamos? ¿Estaría bien eso? A ver, primero hacer las tablas nuevas y si quieres, en la misma presentación, agregarle al costado lo que cambió. Bueno. Perfecto, profe. En vez de ser de 27.898.722, al lado le pones en otro color lo que cambió. Sí. Ok, profe. Listo. Muchas gracias, profe, por la opinión. Muy bueno, por favor. ¿Quién es el grupo 18 por ahí? Chan. Grupo 18. Están ausentes. El grupo 18. Sí, parece que sí. Ay, no tengo el nombre del grupo 18, lo tenía este otro. Don Guillermo. Bueno, el 19, ¿va a ver? Sí, nosotros, profe. Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches, profes. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? 19. Sí, grupo 19. Vamos. Te hice administrador, Richard, a ti, así que... Bueno, ¿quién va a compartir? Yo, profe. Rincón Juan Pablo. Vale, ahí lo ponemos a Rincón entonces. Cuando quiera nomás, Juan Pablo. Perfecto. ¿Ahí se está viendo bien? Jeringa nomás. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo 19 y nuestro proyecto consiste en la producción y venta de jeringas hipodérmicas descartables sin aguja. Actualmente, la demanda es satisfecha en su totalidad mediante importaciones provenientes en su mayoría de China y el restante de otros países como ser Indonesia y Corea del Sur. A nivel nacional, el producto se comercializa a través de importadores, tales como pueden ser Propato, 6M, Nipro, entre otros. La demanda proyectada promedio para los próximos 10 años fue de aproximadamente 395 millones de jeringas. El objetivo del proyecto consiste en la sustitución del 75% de las importaciones, dando así un total de 296 millones de jeringas que serán vendidas a grandes distribuidores de insumos médicos. Los tipos de jeringas a fabricar serán de 5 medidas distintas, de 1, 2, 3, 5 y 10 mililitros. Están hechas de polipropileno homopolímero, envasadas en polibag de polipropileno biorientado y empaquetadas en cajas de 100 unidades. Se decidió ampliar la gama de productos que inicialmente fue motivada por la vacunación masiva para que el proyecto pueda ser sostenible en el tiempo a pesar de las circunstancias de la pandemia, de la epidemia. Para definir cuáles se producirán, vimos cuáles se importan más, investigando en distintas farmacias y consultando a consumidores finales.
Bueno, ahora en esta diapositiva nosotros podemos observar, bueno, como ya dijo mi compañero antes, las distintas jeringas que nosotros fabricamos. ¿En qué volúmenes? 1 centímetro cúbico, 2, 3, 5 y 10 centímetros cúbicos. El porcentaje de participación que se ve en el gráfico de torta, se tiene en cuenta, digamos, cuál es el importe y cuál fue la magnitud, digamos, complementado además por entrevistas que se realizan a farmacia o a estudios de laboratorio, que presentan, como se puede ver, un gran consumo de jeringas que van de 5 a 10 centímetros cúbicos. Con respecto a lo que es el precio de venta, que se puede ver ahí en la tabla a la derecha del volumen de cada una de las jeringas, la decisión que tomamos fue alinearse a los precios de China según un acuerdo de la Secretaría Nacional del Comercio Exterior. La próxima. Bien. Con respecto a lo que es el programa de producción, nosotros observamos ahí que el primer año va a estar dedicado a la implementación del proyecto, donde vamos a realizar estudios preparativos, la construcción, montaje, puesta a punto de la maquinaria, contratación y capacitación del personal, entre otras cosas. Con respecto a lo que es los años siguientes, vamos a ver que se proyecta un crecimiento de la capacidad productiva a partir del año 2, con el 60% de la capacidad de la planta, luego un 75% para el año 3, 90% para el año 4, y llegando a la capacidad total de planta hacia el año 5. Además, para la confección de este programa de producción, vamos a tener un 5%, o sea, consideramos nosotros un 5% de scrap, de desperdicios, digamos, y un 5% de stock. Además, vamos a ver por año el ingreso de venta que tenemos en cada uno de ellos. Ahí estamos. Bien. Sí, aguanta que Continuando con esto. no me No pasa, no, se me trabó la presentación. ¿Ahí pasó? Ahí está, sí. Perfecto. Bien. Continuando con esto, vamos a hablar un poco de dónde decidimos ubicar nuestra empresa. En lo que es la localización, en una primera instancia, lo más importante, lo que se tuvo en cuenta fue la cercanía, por ejemplo, de los puertos, el medio ambiente, las políticas socioeconómicas, que consideramos bastante importante, y para poder hacer esto, también consideramos lo que era la demanda y nuestros principales clientes y proveedores. En lo que serían los clientes, nuestros principales serían las distribuidoras, ya que nosotros somos fábrica, y tenemos un total de 1.400 distribuidoras a lo largo del país, y entre las cuales 900, o sea, más de la mitad, se encuentran distribuidas entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Por esto decidimos realizar la localización en la provincia de Buenos Aires, y después, más en detalle, se realizó un emplazamiento. Para poder hacer este emplazamiento se utilizó el método de los coeficientes ponderados, que habíamos trabajado durante el año. Tuvimos en cuenta 6 factores, los que consideramos más importantes: el costo del terreno, el acceso a los servicios, como mencioné antes, la cercanía a los proveedores, la cercanía al mercado de las vías de transporte, las condiciones legales y la disponibilidad de la mano de obra. Tanto las políticas socioeconómicas como, bueno, la disponibilidad de la mano de obra, todos los factores, hicimos la ponderación y nos dio como resultado que lo mejor sería realizar la planta en el sector planificado mixto Reconquista. La parte de mixto era porque nos ayudaba mucho la parte de las políticas, porque era mitad público, mitad privado, entonces teníamos como un soporte bastante importante. Y también, precisamente, nos ubicamos en el sector industrial Bella Vista. Recorrimos varios parques industriales, investigamos bastante, y bueno, decidimos quedarnos con este porque era el que justamente la ponderación mejor daba, y además de haber investigado, obviamente, otros aspectos. Bien, ahora con respecto al equipamiento que nosotros vamos a necesitar en nuestra empresa, vamos a contar con 8 inyectoras, 8 máquinas tampográficas, 4 máquinas de ensamblaje, 8 empaquetadoras y 2 cámaras de esterilización, en donde nosotros vamos a tener que el costo de esta maquinaria productiva va a estar en los 93 millones de pesos, mientras que el costo de nuestra maquinaria auxiliar va a estar alrededor de los 46 millones de pesos. Es decir, teniendo un costo total de maquinaria de 139 millones de pesos. Ahora,
mencionando un poco lo que es la mano de obra que nosotros vamos a contratar en nuestra empresa, siendo lo que están acá en pantalla en un 100% de capacidad de planta. Vamos a contar con mano de obra directa, 72 operarios, 6 técnicos, 3 supervisores y 3 gerentes. Y con respecto a mano de obra indirecta, vamos a tener 21 empleados en logística, 16 empleados administrativos, 100 empleados en el área de compras y 2 directivos. Es decir, nuestra empresa va a contar con un total de 135 empleados, siendo el costo total de nuestra mano de obra de 172 millones de pesos, en donde este total no incluye solamente los sueldos de nuestra mano de obra, sino también que se incluyen otros gastos, como puede ser la RT, las obras sociales, y con respecto a personal específico, vamos a tener que se lo afecte con viáticos, gasto de viaje y transporte, seguros, entre otros gastos. Bien, a continuación vamos a pasar a hablar de la inversión total que se necesita realizar para que este proyecto pueda llevarse a cabo. Vamos a necesitar un total de 649 millones, más o menos, es más cerca de 650. Esta inversión total va a estar compuesta por un porcentaje de activo fijo, en su mayoría el 80%. Nuestro activo fijo, que son 520 millones, está representado por lo que es el terreno, la obra civil y el equipamiento, ya que nosotros decidimos construir. Y en lo que es el equipamiento tenemos máquinas bastante complejas. Después tenemos un capital de trabajo, que vamos a necesitar 101 millones, y el capital de preproducción, que es bastante más bajo, son solamente 27 millones, dentro del cual incluimos todos los estudios preparatorios, el reclutamiento y la capacitación del personal, las conexiones se refiere a parte de lo que sería el terreno, y los gastos preliminares que se pueden llegar a incluir. Pasado esta inversión, vamos a tener las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde vamos a sacar la plata que necesitamos para poder llevar a cabo el proyecto. Un segundo. Profe, me está llegando como gente que está en sala de espera. No sé si alguien nos puede admitir. O sea, me llega como el ruidito. Está muteado, profe. Ya lo admitimos, ya lo dejé entrar. Perfecto, gracias. Seguí, Ana. Bien, para poder financiar esta inversión tenemos una distribución del 50% en lo que sería capital social, que aportan los socios de la empresa, y el otro 50% de préstamos. Estos préstamos se van a solicitar al Banco de Inversiones de Comercio Exterior. Vamos a tener un préstamo a largo plazo y 4 préstamos a mediano plazo, con distintas tasas, que vamos a ver más en detalle. Seguí, Juan. Bueno, con respecto al análisis en la rentabilidad comercial, tenemos un valor agregado neto de 410 millones de pesos y también tenemos una tasa interna de retorno del 65%, que duplica, en este caso, lo que es la tasa la tasa de referencia del inversionista, dándole un carácter flexible al proyecto, como se puede ver en este gráfico, siendo, lógicamente, la tasa interna de retorno 30%, 0,3%, y en lo que es el periodo de recupero de capital, el mismo se realiza en el año 5, es de recupero de capital actualizado. Bueno, más claramente en esta tabla se ven bien los valores para TIR y para BAN. Bueno, con respecto al análisis financiero, tenemos ahí en pantalla un gráfico de lo que es el valor económico agregado año por año, significando así que la empresa construye valor, o más bien nunca destruye valor, porque en el año 0 tenemos la particularidad de que es 0 justamente este valor, en el año 1, perdón, que bueno, y en los siguientes años construye valor, dando así también un valor económico de mercado, perdón, de casi 462 millones de pesos. Bien, continuando con lo que es el análisis financiero, como se observa en los gráficos, a lo largo de la vida útil del proyecto, la condición del GIES es desahogada, siempre superando los valores de referencia para su aceptación de 2,5, 1,5 y 1,2 respectivamente. Con respecto al endeudamiento, este desciende a medida que se cancelan las cuotas del préstamo y por la innecesaria solicitud de otros préstamos una vez está en marcha el proyecto. Al ser en promedio menor a 0,3, se observa que el proyecto es sólido en este sentido. Ahora sí.
En lo que respecta al análisis de la rentabilidad nacional, es decir, lo que aporta el proyecto a la economía del país, tenemos un valor agregado neto generado de 689 millones. Este indicador relaciona lo que es el valor previsto del producto, el valor de las materias primas, insumos y servicios y la inversión. Por otro lado, la prueba de eficiencia absoluta se comprueba que es correcta, ya que supera al monto de pago de sueldos y salarios. Bien. Pasando al análisis de sensibilidad, aquí tomamos 5 variables para analizar cómo varían los indicadores del proyecto al variar cada una de ellas. Las variables fueron activo fijo, precio de venta, volumen de producción, volumen de ventas y el tipo de cambio. Y reflejamos los cambios según los indicadores que consideramos más relevantes, los cuales son la tasa interna de retorno, el valor agregado neto, la variación en el valor económico agregado, el valor agregado neto generado actualizado y el periodo de recupero de capital también actualizado. A la variable 1 la hicimos variar de manera optimista. En el caso de que se reduzca el activo fijo, concretamente si alquiláramos un galpón en vez de construir la nave. El galpón sería de 5.000 metros cuadrados a 25 kilómetros de la ubicación elegida originalmente para construir. En este caso, el activo fijo total pasaría de 520 millones a casi 460 millones. Entonces estaremos hablando de una disminución de un 12%. A la variable 2 se la varió de manera pesimista. Se realizó una disminución del precio de venta en un 10%. Y luego, lo más interesante de esta parte, se buscó conocer el peor escenario posible de esta variable, es decir, cuál sería la reducción máxima del precio de venta que puede resistir el proyecto. Para esto se igualó la tasa interna de retorno a la tasa de referencia del inversionista, para obtener un VAN igual a 0, o sea, en el límite de no cumplir con la rentabilidad requerida por el inversionista. Así se observa que, con una reducción menor al 20% del precio de venta, el proyecto sigue siendo viable. Bueno, también para profundizar este análisis, lo que se hizo fue disminuir el precio de venta hasta un punto que el proyecto no genere ningún tipo de utilidad. Así se observó que ocurrirá esto recién a partir de la disminución del 36% del precio de venta. Bueno, la próxima variable que tuvimos en cuenta, que también genera un escenario pesimista, es la disminución del 10% de la producción a consecuencia de una disminución de igual magnitud del mercado, es decir, una disminución de la demanda. Lo que ocurre acá es que se ve afectado un gran número de variables, ya que esto genera una disminución tanto de la mano de obra y de la maquinaria necesaria que nosotros calculamos, los costos de los servicios como el consumo de energía de dicha maquinaria y el costo de materia prima que también va acompañado de la producción que acabamos de disminuir. El próximo escenario que tuvimos en cuenta, que también es pesimista, es una disminución del 10% de las unidades vendidas, donde se observa un comportamiento similar al que nombró mi compañera ante una disminución del precio de venta de un 10%, donde los valores del TIR van y el recupero de capital son similares. Lo mismo ocurre cuando disminuimos un 20% de las unidades vendidas, donde se llegó a un valor del 20% que permite conocer qué porcentaje hace que la TIR y la VAN sean inviables. Cabe destacar que los valores de la TIR, el VAN y el VAN generado acumulados son iguales a los cambios de la variable 2, lo mismo, que es donde disminuye el precio de venta un 20%. Pero lo que diferencia este caso principalmente del resto, sobre todo el de la disminución de la producción, es que la inversión total es la misma y la proyección de ventas no coincide con la realidad. Es decir, hay como una irregularidad entre la proyección de las ventas y de las demandas con la producción realizada por la fábrica. Y por lo tanto, las unidades producidas no llegan a venderse a su totalidad. Bien, como última variable tomamos el tipo de cambio, lo cual principalmente nos afecta en la compra de equipamientos, ya que en su totalidad es extranjero, viene del exterior, y también en lo que es las compras de materias primas, ya que el polipropileno, una gran parte del polipropileno es también del exterior. Bien, bueno, el tipo de cambio nos disminuye. Básicamente también estamos hablando de un escenario pesimista, sin embargo no lo consideramos tan sensible como lo es, por ejemplo, el precio de venta, las unidades vendidas, es decir, las ventas, o la reducción del activo fijo mediante el alquiler del galpón. Con esto armamos 3 escenarios. Tenemos el pesimista, en donde tiene una probabilidad de ocurrencia del 25%, que reduce no solo el precio de venta, sino también las unidades vendidas,
dando un proyecto muy, muy ajustado, en donde la TIR, la tasa interna de retorno, es 31,3, que es levemente superior a la tasa del inversionista del 30%. Bueno, el BAN, lógicamente, no es cero, sin embargo, está bastante cerca del mismo. Bien, en el escenario real, con una probabilidad de ocurrencia del 65%, tenemos, lógicamente, lo que explicamos anteriormente, con un BAN de 410 millones y una tasa interna de retorno de 65%. Bien, y en el optimista consideramos la variable del costo del activo fijo, alquilando el galpón para la producción, siendo que aumenta el BAN, aumenta la tasa interna de retorno y también aumenta el BEA en un año que elegimos como año representativo, en este caso el año 4. Y este tiene una probabilidad de ocurrencia del 10%. Bueno, esto arrojó un valor esperado de 317 millones de pesos y con un coeficiente de riesgo de aversión al riesgo, perdón, de 0,85, obtenemos un equivalente de certeza de casi 176 millones, significando lo que estarían dispuestos a invertir los inversionistas, valga la redundancia. Bueno, por último, tenemos que se recomienda invertir en el proyecto, si bien tenemos un elevado monto de inversión inicial, principalmente referido a la construcción y al equipamiento. La tasa interna de retorno duplicaría en valor a la tasa del inversionista, dándole, como se mostró, flexibilidad al proyecto. Se tiene también una gran capacidad de generar valor agregado, como se mostró en los indicadores, un periodo de recuperación de capital aceptable en los 5 años de vida del proyecto, en el año 5. Bien, también es sólido desde el punto de vista del endeudamiento y se tiene una liquidez desahogada. También se tiene como sugerencia la posibilidad de un aumento de la rentabilidad, como se mostró en el escenario optimista, si se opta por el alquiler de este galpón cercano a las inmediaciones del emplazamiento actual, en lugar de la construcción de una obra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda... Pueden ser muchas. A ver, ¿están todavía los del vino Malbec por ahí dando vuelta o ya se fueron? ¿Están los del vino Malbec? Bueno, este proyecto y el del vino Malbec tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, tienen la misma estructura de capital, 50-50, 60-40. Por ejemplo, el gasto de activo fijo es enorme, también comparado con, cercano al 80% de la inversión total. Por ejemplo, la rentabilidad en escenarios pesimistas es la misma. Por ejemplo, los BAN tienen mucha caída cuando llego a cercanas a las tasas de TIR. Si no me dicen que estos son jeringas y el otro es vino Malbec, yo diría que es el mismo proyecto, o que es un proyecto de un producto similar en un mercado similar. ¿Cuál es la diferencia? Ortolani, Juan, Rincón, Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia? Podría ser que nosotros realizamos un análisis más exhaustivo de las variables sensibles en el proyecto. No. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y el otro? Porque a ustedes, en cierta medida, con cierto margen de acotación, le da valores acotados. Yo si bajo el precio de venta o la cantidad un 30%, ya dejó de ser rentable. El vino le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Porque el del vino recién le decíamos, tenían 800, ustedes tienen 520, pero es lo mismo. El del vino recién le decíamos que tenía que ser una reingeniería, que ustedes no la plantearon como reingeniería, pero sí arrancaron con eso. Una gran cantidad de venta. Claro. Fíjense que un volumen grande de ventas. 75% del mercado. Un volumen enorme de ventas. 300. Un volumen que es casi reemplazar la totalidad de las importaciones. Sí, es uno de los objetivos nuestros. Que es todo un desafío poder vender e insertar en el mercado esa producción. ¿Sí? Sí. Correcto. Si no, este mismo proyecto se cae como el vino.
Se cae igual que el vino. Lo único que pusieron de diferente es que vendían más ustedes. O sea que el desarrollo del mercado es muy importante. ¿Sí? Sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué ocurre el análisis que yo estoy haciendo en la mirada, además comparándolo con el otro producto? Que al parecer este proyecto es muy rentable y sin embargo cuando le tiraste dos valores de sensibilidad que están muy buenos en ese estudio que hicieron ustedes, se te caen varias de las estanterías. ¿Qué les parece? En realidad nosotros como que nos confiamos justamente en que íbamos a poder realizar la venta y demás, haciendo los estudios de la demanda correspondientes, y porque en un principio, sinceramente, este proyecto lo habíamos empezado con otro producto y siempre recaíamos en el mismo problema. Era como depender o aspirar a tener un alto número de ventas que no estábamos seguros si íbamos a poder alcanzar. Entonces por eso buscamos un producto que justamente tuviera una amplitud, como son las jeringas que tienen una variabilidad, son 5 productos y tienen diferentes ámbitos de aplicación, entonces optimistamente consideramos que íbamos a poder cubrir las ventas que necesitamos. También tenemos un alto nivel de calidad en comparación con lo que se trabaja actualmente. Estuvimos investigando un poco y en el rubro tenemos, la familia de Juan también tiene farmacia y demás, y bueno, comparamos calidad, o sea, y varios factores que podríamos vender o posicionar nuestro producto en el mercado en una posición como tentadora, por así decirlo, para atraer todos los clientes que necesitamos. Sí, porque hay una realidad de que no hay ninguna fábrica de este estilo en el país. Hace años ya, después con el contexto actual que tenemos de la pandemia, el gobierno como que quiere poner incentivos, buscamos información y artículos de diarios que demuestre eso, que el gobierno busca incentivar justamente la producción de jeringas. Y bueno, China también viene teniendo bastantes trabas, viene bajando las ventas. También hubo medidas antidumping contra China. Y bueno, también lo que hablamos de la calidad es muy importante, tanto la calidad como la cercanía de los clientes, porque en un contexto como el de ahora, en que es un insumo tan crítico, por ahí que te tarde tanto en llegarte las jeringas, es una diferencia importante. Claro. Y Da como quizá más confianza, digamos, tener la fábrica, la empresa en el país, antes que estar dependiendo quizás. Eso también es un punto a Sí, favor. Las pero condiciones desfavorables que hay para importar también. Además, como política, lo que pensamos nosotros era si se podía mejorar un poco la calidad de los productos. Por ejemplo, hay una gran distinción en lo que es la calidad de una jeringa indonesa con lo que es la china. Entonces lo que hicimos era buscar de qué material estaba realizada esta jeringa y ver si podíamos como igualarnos más o menos a los precios de China con un aumento de calidad. Y bueno, ese es el resultado de lo que es por lo menos al resultado que llegamos. Utilizar un polipropileno un poco de mejor calidad para lo que logra en primer lugar es una mejor transparencia y también, por ejemplo, el tema de evitar que se borre de las precisiones. Claro, la precisión. Tengo unas, mire, profe. Yo acá lo que buscamos era, por ejemplo, este es de marca de una jeringa china, que la abrí ayer y ya, por ejemplo, no se ve, ya está todo borrado. Y tiene mucha menor transparencia y menor precisión en lo que es ¿cómo se llama? Volumen que contiene. Claro, el volumen. Además de ser de otro material. Por ejemplo, esta es a la calidad más o menos que aspiramos, que es una indonesa, que como se ve, creo que no recuerdo cuándo la abrí, pero me parece que era apenas empezamos con el proyecto y sigue intacta. Y lo mismo pasó con el tema del paquete. Por ejemplo, este es lo que es el empaque chino, que es de un polipropileno con no me acuerdo qué otro plástico, que es de baja calidad y es más incómodo, nada, para abrir y lo que sea. Incluso se pueden romper al abrir. Sí. Y por ejemplo nosotros utilizamos uno distinto, que es básicamente este, que es Ibura Lindones, que es, nada, tiene una abertura mucho más sencilla. Así. Entonces como que esa fue principalmente, o sea, una de las estrategias fue la calidad, además del precio.
Claro, estaríamos logrando una calidad de Indonesia con un precio chino. Sí, teniendo en cuenta también el tema de los clientes y demás, o sea, el emplazamiento y la localización es en Buenos Aires y tenemos sistema de transporte también, o sea, las distribuidoras, o sea, toda la vida conviene comprar un producto nacional antes que hacerlo traer el importe. Interesante. No sé si hay 25 chicos que están dando vuelta todavía acá, pero ya llevamos casi un 40% de los grupos de 4 de 1. Y la verdad que todos los proyectos, si más o menos los números están bien ordenaditos dentro de la parte de economía, más o menos están dando valores bastante reales, digo, con inversiones sí, pero bastante reales. Y no es fácil invertir. No sé si se dan cuenta ustedes, no es fácil invertir en distintos proyectos, no todos son tan rápidos, no todos tendrán indicadores tan rápidos. Sí, en nuestro caso nos dieron muy bien los indicadores, pero también en una realidad que son 650 millones de pesos, y por ahí no, en una economía como la nuestra, por ahí no es tan fácil conseguir esa plata. Sí, en general también es tendencia de todas las exposiciones que tienen una inversión inicial bastante importante, que también puede ser difícil hoy en día. Bien. No hay otro grupo hoy, ¿no? Nosotros éramos los últimos, profe. Dale, entonces, siendo las 12, así no nos vamos del día. Una última, un solo agregado, Richard. Fíjense, chicos, pasen la presentación un poquito más, se lo comento rápido, donde fueron a las tablas de sensibilidad. Allí. Ustedes, hay una sola de esas variables que han sensibilizado que no va a emerger del mercado, que no es externa de ustedes, que es la decisión de adquirir el galpón o alquilarlo. En esta etapa, en este análisis de sensibilidad, normalmente lo que uno trata de acotar qué puede suceder a futuro de las variables que no dependen de ustedes. Esa variable particularmente sí depende de ustedes. Es una decisión política interna de la empresa, o adquiere o alquila. Con lo cual, no sé si es correcto que esté en ese análisis, porque lo que tratamos de hacer en este análisis no es si tomo una decisión por A o por B. La tomo la decisión en el momento que la tengo que tomar en esa unidad. Acá lo que trato de hacer es, con los resultados de la evaluación, sensibilizar los factores externos que me pueden condicionar los resultados. ¿Se entiende la observación? Sí. Sí, perfecto, profe. Y eso, profe, podría estar como una sugerencia en la conclusión, con los datos, obviamente, que... Bueno, un poco lo que hablamos recién con los chicos de los vinos. Si ustedes ya a esta altura se dan cuenta que alquilar es mucho más conveniente que adquirirlo, o viceversa, planteen el proyecto, hagan ese pequeño cambio y lo corrigen. Bien. Bueno, chicos, por mi parte, eso nada más quería comentarles. Bueno, perfecto, gracias. Envíen cosas con las correcciones para hacer y envíen lo que tienen que hacer. ¿A quién se lo enviamos, profe? ¿A usted, Vicente? No, ustedes no, hasta el 17 estaban conmigo, ustedes están con el otro profe. Por eso, sí. Dale. Muchas gracias, profe. Vicente. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Richard. Suerte. Chao, gracias. No se olviden que hay